Bienvenido, esta es la clase 4 de matemáticas de tercer año. Soy el profesor Fernando Moreno y vamos a hablar de números decimales. Los números decimales forman parte de los números reales. Un número decimal es un número que está compuesto por una parte entera igual o mayor que cero y por otra parte decimal inferior a la unidad. Y estas dos partes están separadas por una coma o un punto. Cuando medimos longitudes, pesos o temperaturas, no se suelen obtener cantidades enteras de metros, kilos o grados. Para expresar estas cantidades las hacemos en unidades incompletas, por lo tanto aparecen los números decimales. Importante esta parte de la matemática porque gran parte de las operaciones matemáticas de la vida real se dan a través de los números decimales. Tenemos aquí un número decimal, aquí tenemos el 355,862. La parte entera es 355 y la parte decimal es 862. Estamos recordando matemática de primero y segundo año. El primer lapso de matemática del tercero es en sí un repaso de lo que es matemática de primero y segundo año. Aquí tenemos la representación o cómo es la lectura y escritura de los números decimales. El punto hacia la izquierda, aquí tenemos la parte entera y aquí tenemos la parte decimal. Si en primer lugar, después del punto, tenemos las décimas, en segundo lugar tenemos las centésimas, en tercer lugar tenemos las milésimas, en cuarto lugar tenemos las 10 milésimas, en quinto lugar tenemos las 100 milésimas y en sexto lugar tenemos las millonésimas. Después de la coma aparecen estas cantidades y antes de la coma aparece la parte entera, lo que son las unidades, las decenas y las centenas. Aquí le doy un ejemplo donde cómo se pueden de alguna u otra forma distribuir los números decimales. Aquí aparece 0,00025, es decir, 100 milésimas, 25 100 milésimas, porque está ubicado en el quinto lugar después de la coma. ¿Cómo se clasifican los números decimales? Aquí tengo este cuadro. De alguna otra forma les explico cómo se clasifican los números decimales. Los números decimales se clasifican en limitados y ilimitados. Cuando estoy hablando después de la coma, ¿no? Los limitados no tienen clasificación, pero los ilimitados sí están clasificados en periódicos y en no periódicos. Los periódicos se clasifican en puros y en mixtos. Repito, la clasificación de los números decimales son limitados y ilimitados. Y a su vez, los decimales ilimitados están compuestos por los periódicos y por los no periódicos. Y a su vez, los periódicos pueden ser puros y pueden ser, ¿qué? Mixtos. Vamos a convertir la siguiente fracción a decimal. Ejemplo, vamos a ver cuándo un número decimal es exacto. Un número decimal es exacto que tiene un número limitado de cifras decimales. ¿Cómo yo sé cuándo se obtiene un número limitado de cifras decimales? La obtención de un número decimal proviene ¿de quién? De la división de un numerador entre un denominador. Si yo divido 17 entre 4, aquí hay una división entre un numerador y un denominador. 4 por 4, 16, al 17, 1. Bajo el 0 aparece la coma. 2 por 4, 8, al 10, 2. Bajo el 0, 5 por 4, 20, 4.25. Es decir, que la división de 17 sobre 4, dividiendo un número racional, me da un número decimal. Es decir, el número decimal es un subconjunto del número racional. Por lo tanto, pertenecen a los números reales. Si este residuo vale 0, se dice que la fracción es exacta. Es decir, se tiene que el resultado es 4.5, que es un decimal exacto. Por lo que se dice que la fracción es una fracción exacta. Los ilimitados no periódicos. Los números ilimitados no periódicos son los que no contienen ningún grupo de cifras que se repiten periódicamente en la parte decimal. Por ejemplo, tengo el pi. ¿Qué quiere decir eso? Que después del 4, después de la coma, después del 1 viene el 4, después del 4 viene 1, después de 1 viene 5, después de 5 viene 9, después de 9 viene el 2, después del 2 viene el 6, después del 6 viene el 5. Es una parte decimal ilimitada. Pero ¿qué pasa? No se repiten las cifras. Si no se repiten las cifras de estos decimales, valga la redundancia, en la parte decimal,
A estos números se les llaman números irracionales, por lo tanto son ilimitados no periódicos. Este es el video 1 de matemáticas de tercer año de la clase 4 del profesor Fernando Moreno. Gracias.